En este momento lo que voy a comenzar a hacer es marcar ciertas zonas que necesitaban un poquito más de trabajo. Lo que voy a intentar hacer es darle un poquito más de masa muscular en ciertas zonas. Voy a definir las garras que no tenían trabajo previo. Voy a trabajar un poquito en las manos y creo que con eso sería todo por el día de hoy. Tendremos tal vez una revisión más de este diseño en el que vamos a poder ver lo que hace falta, que en este caso es bajar la cantidad de polígonos tal vez para impresión 3D, ya que en este momento tenemos 2 millones de polígonos y no es ideal tener 2 millones por el momento. Lo que deberíamos es trabajar para que podamos bajar la cantidad de polígonos con las que estamos trabajando en este momento hacia el final, después de trabajar en todo el resto de piezas que nos hace falta. Lo que pueden ver en la pantalla en este momento son las piernas que están aisladas del resto de subtools. En este momento está marcado el botón de solo, que nos permite visualizar solo la subtool que está seleccionada. Y por el momento lo que estoy haciendo es definiendo ciertas zonas, como los músculos que habíamos trabajado un poquito la semana anterior. Estoy utilizando el pincel BCB. En este caso es toda la línea de clay que pueden acceder con B, C, puede ser B, que es Clay Buildup, puede ser T, que es Clay Tubes. Otro que también recomiendo es la L, donde está mi L, que es solo el pincel de clay. Cualquiera de ellos es útil en el momento en el que ustedes lo requieran agregar un poquito más de material, y cada uno tiene como que un acabado diferente sobre la superficie, así que les invito a que prueben todos y vayan experimentando un poco con el tipo de acabados que les puede dar sobre la superficie. En este momento voy a utilizar primordialmente Clay Buildup o Clay normal para definir un poquito más los músculos que teníamos desde la semana anterior. Creo que esta pieza tenía Dynamesh, si no me equivoco, está marcado. Dynamesh, ok. Tiene una resolución de 500, en este caso voy a probar a hacer un nuevo Dynamesh y ver qué resulta. Como vemos, no nos hace muchos cambios. En este caso el cambio más grande que se puede ver es en esta zona de aquí, en la que se están topando dos objetos. ¿Por qué hice Dynamesh? Porque me permite suavizar un poquito esta zona y retrabajar un poco los músculos. Estoy agregando un poquito más de material y revisándolo desde todos los lados para asegurarme de que no se vaya deformando. Puede ser que un lado se vea bien, pero si los demás no se ven bien, va a haber un problema al momento de girar el diseño. Especialmente cuando trabajen en 3D, siempre fíjense de ir rotando el diseño, ¿sí? Vamos a ir definiendo un poquito más esta zona muscular. Especialmente en esta pierna que tiene una posición en la que todos los músculos se van a hinchar por la propia posición de la pierna. Vamos a definirles un poquitín más. Vamos a ver que esta línea de aquí esté marcada. Ok, en este momento lo que voy a hacer es definir un poco de músculos. Y lo que nos resta por hacer en realidad es comenzar a unir ciertas piezas. Este diseño se podría fabricar en una sola pieza si es que tal vez utilizáramos, por ejemplo, tecnología FDM o SLA. Es posible hacer que sea en una sola pieza, pero la cantidad de soportes va a ser interesante.
va a necesitar muchos soportes por toda la cantidad de piezas flotantes que vamos a tener. Siempre tienen que recordar que al realizar un diseño, todas las piezas necesitan una columna que lo soporte, ¿sí? En este caso muchos de los software de diseño le van a agregar automáticamente las piezas de soporte que necesitan, pero es necesario tomar en cuenta qué tipo de piezas va a necesitar el software desde el principio. Nosotros nos podemos adelantar un poquito al trabajo que vamos a tener después, si es que nosotros queremos hacer cortes y encastres, por ejemplo, o simplemente necesitamos que el diseño se vea bien en una sola pieza o funcione bien en una sola pieza. Vamos a marcar un poquito mejor esta zona de aquí. Aquí vamos a inflar un poco los lados. Inflar me permite inflar tanto el lado, los músculos de la parte superior como los músculos de la parte inferior de la pierna, y van a hacer que se peguen. ¿Sí? De esta manera. Yo podría hacer, por ejemplo, una máscara en la parte inferior de la pierna o la parte superior de la pierna y mover ciertas masas hacia arriba o hacia abajo. Esto va a hacer que cuando yo haga un nuevo Dynamesh, estas zonas estén mejor pegadas, manteniendo la línea de separación. ¿Sí? Podría ser exactamente lo mismo aquí. Voy a marcarlo con una máscara. Y lo voy a mover un poquito hacia arriba. Ok, ahí está perfecto. Vamos a mover esto hacia acá. Ok, voy a suavizar un poco esta transición, agregando un poquito de material o quitando un poquito de material. Depende de la situación. En este momento estoy controlando la cantidad de material que quito o desbasto con la intensidad en la parte superior. Generalmente estos pinceles tienen una intensidad que va más o menos hacia el 50, lo que va a hacer que cada vez que ustedes intenten hacer un trazo sobre la superficie va a ser un trazo muy marcado. Vamos a definir un poquito mejor esto. Vamos a hacer lo mismo con esta pierna. Vamos a agregarle un poquito de material. Mientras más me acerco hacia la parte baja, más presiono el lápiz. Esto es una de las facilidades de tener una tableta digitalizadora. ¿Se puede trabajar con mouse? Sí, se puede trabajar con mouse, pero sí es un poquito preferible que comiencen a trabajar con una tableta. Hay de varios modelos, niveles y valores, así que les invito a que busquen una que se pueda adecuar al presupuesto que tengan destinado para una tableta, pero sí les va a resultar bastante más sencillo trabajar con una tableta a largo plazo.
Como ven, casi no estoy topando la línea de pinceles de la parte de abajo, aunque están todos asignados en la parte de abajo. Pero todos los pinceles que estoy asignando a manera de shortcuts los pueden encontrar en la parte de abajo de fácil acceso. Es más, cada vez que cambie de pincel van a ver cómo se marca uno nuevo en la línea de pinceles en la parte inferior. Okay. Voy a mantener siempre un poquito de mi referencia a un lado para asegurarme de que las marcas que estoy haciendo en mi anatomía no están erróneas, demasiado sacadas. Esto está mejor. Anatomía es tal vez uno de los temas que se estudia más a largo plazo. Es algo que lleva bastante complejidad. Y es cuestión de mucha práctica en realidad. Si tienen oportunidad, hay una serie de libros bastante buenos que se llama Anatomía para Artistas, que les va a ayudar si es que no quieren profundizar demasiado en lo que es libros como de anatomía para médicos, por ejemplo, que existen varios, sino que necesitan como que una anatomía más aplicativa, por así decirlo. Generalmente hay muchas zonas de anatomía que no se ven, que están como escondidas debajo de varias capas. Entre varios músculos y la piel hay muchos músculos que se ocultan, que no son tan visibles a primera vista. Y que generalmente se toman como que un poquito menos en cuenta al momento de plantear un diseño. Son importantes de saber obviamente, pero se toman bastante menos en cuenta al momento de plantear un diseño. O cierta serie de músculos que se pueden agrupar como si fueran uno solo, para simplificar un poco la anatomía. Ok. Toda la parte de arriba la vamos a simplificar bastante más. ¿Qué nos queda? Ok. La base anterior nosotros teníamos la boca bastante abierta, pero nos hacía falta un pequeño detalle que teníamos en el diseño original, que no se ve en la imagen que teníamos de referencia antes porque tenía la boca cerrada. Que en este caso es una zona que conecta la parte superior de la boca y la parte inferior de la boca, el maxilar superior y el maxilar inferior. En este caso lo vamos a trabajar a base de una primitiva. Como ven, es como siempre, un cubo, algo sencillo. Vamos a ver si podemos darle niveles de subdivisión. Presionando Control D, ustedes van a poder agregarle niveles de subdivisión a cualquier tipo de forma que tengan activa en ese momento, cualquier subtool que esté activo.
¿sí? En este caso, como es el único objeto dentro de esta subtool, es el único objeto que adquiere niveles de subdivisión. Lo que estoy haciendo en este momento es simplemente estirando la malla para asegurarme de que está atravesando las dos formas, la superior y la inferior, en los puntos correctos, que no se está pasando en ningún momento. Eso es. Con mover elástico les va a ser bastante más sencillo mover los objetos de esta índole. No tienen mucha malla y que son bastante básicos. Voy a duplicar este objeto y voy a hacer un mirror. No puedo en este momento agregar mirror porque tiene niveles de subdivisión, para lo cual puedo borrar los niveles de subdivisión más bajos, hacer un mirror, ponerlo en la posición en la que lo necesito, acomodarlo como yo quiero. De esta manera. Sí, voy a ir comparando con el otro lado para ver qué tanto de este material debería sobresalir, cómo es la forma. Sí. Y una vez que esté listo, lo que puedo hacer es llamar de nuevo a los niveles de subdivisión que tenía, reconstruyéndolos. Haciendo clic en este botón de aquí, voy a recuperar los niveles de subdivisión que tenía, ¿sí? Y me va a salir este slider de aquí que me permite moverme desde el más alto hasta el más bajo. Y tengo los dos objetos con niveles de subdivisión. En este caso, para que no se haga una punta en la parte interna, voy a mover hacia abajo. Vamos a moverlo en el nivel 1. Eso. De esta manera. Vuelvo al 4 y ya está en la posición. Ok. Estamos. Tenemos esto listo. Ahora, tenemos que fijarnos siempre que todas las piezas estén en el tamaño en el que las necesitamos. Voy a guardar un quick save con 9 y me voy a ir a Z plugin. Vamos a seleccionar nuestro Scale Master, ¿sí? Y vamos a hacer que procese el tamaño de la escena. En este caso voy a decir que tiene 0,58 milímetros. Es un diseño bastante pequeño. Lo que voy a hacer es decirle cuánto necesito que tenga, qué tamaño necesito que tenga este diseño al programa. Para eso voy a hacer un bounding box que me va a hacer un cubo que va a tener el tamaño total del diseño desde el punto más alto hasta el punto más ancho, que en este caso el punto más alto va a ser uno de los cuernos, ¿sí? El punto más bajo va a ser la base, y la base cumple también con adelante y atrás cuáles son los extremos, ¿sí? De esta manera, con esta cajita de aquí, nosotros vamos a poder medir de una manera más sencilla. Voy a ir otra vez a Z plugin y le voy a decir ok, si es que quiero que me calcules en milímetros, quiero que esto tenga, hagamos que tenga 150 milímetros. Le voy a asignar un valor, en este caso es Y, que es la vertical, y voy a darle clic a Resize Subtool. Me va a decir que esto supera los 100 puntos que tiene de medición básica. Dice exactamente
cambiar el tamaño de los subtools basados en las dimensiones va a crear valores mayores a 100 en X, Y o Z. Para resolver esto, el modelo primero va a ser unificado y después escalado. Continuar, ok. Entonces me va a procesar cada una de las piezas y les va a unificar primero, que es básicamente llevarles a todas las piezas al tamaño estándar de ZBrush dentro del cuadradito de la base, y después va a reescalar todas para darme un tamaño final. Ahora, cuando yo mida este diseño, va a tener exactamente los 150 milímetros que yo le había dicho. Esto me va a ayudar cuando yo necesite medir ciertas zonas, como por ejemplo estas extensiones que acabo de crear. Yo puedo definir exactamente en milímetros cuánto tendrían. En este caso tiene 2 milímetros de ancho, que es bueno, es bastante suficiente. Se puede mantener cuando uno está haciendo impresión 3D. Si es que las zonas son demasiado delgadas, tienden a romperse. Así que hay que asegurarnos, tal vez ya en este punto, de que todas las zonas en las que nosotros estemos trabajando funcionen para impresión 3D. Me va a pasar también con las garritas y con los dientes. Los dientes van a terminar en punta, lo cual, si es que se imprime como tal, va a necesitar soportes en los dientes, lo que no es tan... no se recomienda, pero se puede hacer. O imprimirlo al revés para que los dientes salgan hacia arriba. Ok, con estas piezas listas, que son tal vez las más delgadas, vamos a preparar el resto de zonas. Tal vez alguna zona que necesite un retoque va a ser justo la zona de la cabeza. En este caso ya estamos en un punto en el que podemos darle mayor resolución a la cabeza para comenzar a marcar cada uno de estos puntos. Como ya está en la posición final, ¿sí? No necesito retocar nada por el momento. Tal vez esto que se sale de aquí podría meter un poco. Este de aquí podría meter un poco para que se marque mejor. Estas dos piezas de aquí voy a hacer que se empaten mejor una vez que las una, ¿sí? De ahí otro detalle que me gustaría mantener sería la lengua, por lo cual voy a seleccionar solo la lengua y hacer que todo el resto con control W tenga el mismo color, ¿sí? De esta manera voy a hacer que cuando yo corra un Dynamesh, todo lo que esté dentro del mismo polígrupo o que tenga el mismo color se va a fusionar, y lo que tenga otro color, como en este caso la lengua, se va a mantener sin fusionar. Voy a seleccionar Dynamesh y voy a tener presionado grupos. Le voy a dar un poquito más de resolución, que en este caso va a ser 500, y voy a correr un Dynamesh. Esto va a fusionar, como se puede ver en esta zona de aquí, todos los polígonos que tengan el mismo color o estén dentro del mismo polígrupo, ¿sí? Tal vez me conviene darle un poquito más de resolución incluso. Tal vez después tenga que arreglar bastante, pero vamos a darle un Dynamesh de 800. Esto nos va a marcar la malla con unos polígonos un poquito más chiquitos y que me van a permitir hacer un poquito más de detalle. Tampoco son demasiados, no nos vayamos como que demasiado alto. En este momento tenemos 218.000 puntos activos. Si es que comenzamos a rozar el millón, nos fuimos demasiado lejos. Pero en este caso, como toda esta zona superior ni siquiera se va a ver porque va a estar dentro de esto, lo que más me interesa es marcar las zonas que sí son visibles, para lo cual los 218.000 puntos activos van a ser más que suficientes. En este caso voy a comenzar a rellenar los espacios que quedarían abiertos o que quedaban abiertos con las herramientas anteriores, ¿sí? Y si necesito un poquito más de malla, en este caso por ejemplo se fusionaron,
Vamos a hacer control Z hasta el punto en el que hicimos el Dynamesh a 800. Porque al hacer control Z la vez anterior, se desmarcó el botón de grupos. Eso hizo que aunque estén separados en grupos, se van a fusionar igual. Vamos a hacer control Z hasta el punto previo de del Dynamesh en 800. Podemos hacer lo mismo corriendo este slider en la línea de tiempo hasta justo aquí. Voy a seleccionar 800, activar grupos, Dynamesh, ¿sí? Eso me va a mantener la lengua en otro nivel. Ok, estoy suavizando las zonas que estaban separadas, ¿sí? Definiendo un poquito mejor. En general voy a suavizar mucho de esta zona porque se notan todavía los polígonos que le correspondían a una malla que estaba bastante más baja. Si es que yo no quiero hacer esto, vamos a hacer eso también. Vamos a llevarle igual hasta antes del Dynamesh de 800, ahí estamos. Aquí. Lo que podría hacer es darle niveles de subdivisión. Los niveles de subdivisión como tal, cuando se aplican, nos van a suavizar la malla. Si yo presiono control D, toda la malla se va a suavizar con la misma forma que ya tiene. Y si ahora yo aplico un Dynamesh en 800, con grupos activados, presiono Dynamesh, me va a decir, tu diseño tiene niveles de subdivisión. ¿Estás seguro de que quieres hacer el proceso? Te podría guardar como los niveles de subdivisión antes de hacer un Dynamesh. ¿Esto es lo que quieres? En este caso no me interesa mucho guardar los niveles de subdivisión. Y de esta forma, cuando yo suavice, va a ser un poquito más sencillo. Y no necesito suavizar grandes porciones del resto del diseño, porque ya van a estar suavizadas. Por el propio hecho de haber hecho de tener niveles de subdivisión previos, esto se va a suavizar. Con BCL pueden entrar a la herramienta Clay, que es más suave y no deja estas líneas marcadas sobre la superficie. ¿Sí? Aquí también puedo suavizar esta zona. Voy a suavizar aquí también. Puedo rellenar con Clay. No se ve demasiado, pero estoy rellenando partes del diseño. ¿Sí? Tal vez desde aquí se pueda ver cuando yo hago esto. ¿Sí? Estoy rellenando partes del diseño que antes estaban separadas y que se acaban de fusionar con Dynamesh. Que esta parte superior no me interesa demasiado, todo va a estar escondido debajo de la otra pieza del diseño, pero aún así lo voy a suavizar. ¿Por qué? Porque la zona que sí se ve es la zona interna del ojo. ¿Sí? Ahí se puede ver un poquito del verde que sí se nota. Ahora, el interior de la boca lo voy a suavizar hasta cierto punto. Me interesa que se mantengan estos filos de aquí. Por lo cual, si es que yo corro un suavizar aquí, lo único que voy a hacer es debilitar las paredes que ya están planteadas. Porque voy a hacer que se suavice tanto de un lado como del otro. Y no es lo que me gustaría hacer en este momento. Igual aquí, por ejemplo, las dos piezas que se pegaron, las puedo bajar un poquito en volumen. Y puedo suavizar todo el interior para que se empate de una mejor manera. Si en algún punto ustedes ven que el suavizar es demasiado sutil, pueden cambiar, buscar el otro pincel entrando a Brush, a Smooth y Smooth Stronger. Esto es un pincel más fuerte para suavizar, ¿sí?
va a tomar menos pases para suavizar una zona, pero al mismo tiempo va a destruir todo bastante más rápido. Entonces también hay que tenerle un poco de cuidado si es que van a utilizar este pincel para suavizar, porque va a destruir todo bastante más rápido. Ok. De esta forma. Estoy aplicando suavizar. Eso, perfecto. Esta zona de aquí está escondida debajo de la lengua. ¿Sí? No es demasiado importante. Lo que sí tengo que tomar en cuenta es que esta zona de aquí, por ejemplo, se vaya por debajo de esta pieza, que es parte de esto en realidad. Aquí se pueden dar cuenta, se va a ver en rojo, ¿sí? Entonces voy a seleccionar esta pieza de aquí, la parte interna, con mi máscara, la voy a pintar. Voy a quitar un ratito la lengua para que no me estorbe. Al seleccionar, pincel más pequeño, voy a seleccionar mejor toda la zona. Aquí tal vez se fue un poquito de máscara. Estoy presionando Control y Alt al mismo tiempo para remover un poquito de la máscara que acabo de marcar. Sí, esta zona no es tan importante. Y esta zona que acabo de marcar, puedo invertir la máscara. Y con el pincel de mover elástico la puedo mover hacia atrás. De esta forma. ¿Sí? Solo para marcar la parte interior de la boca. Como estoy estirando en este momento parte del diseño, me conviene bastante volver a hacer un Dynamesh. ¿Sí? Estoy acomodando el interior de la boca y voy a traer todas las piezas, voy a limpiar la máscara y voy a volver a hacer un Dynamesh. De esta manera voy a poder suavizar esta zona interna. Aquí y aquí. Aquí y aquí. ¿Sí? Ahora sí se nota bastante de esto que es el cuerpo, que se está atravesando en la boca, para lo cual voy a utilizar mi pincel de mover elástico para hacer que no obstruya la vista hacia el interior. Suficiente y ya no se va a ver. Vamos a tener la parte interna limpia. Aquí parece que se ve un poquito. Mover elástico y lo muevo hacia adentro. ¿Sí? Voy a seleccionar esta zona de aquí y voy a seguir marcando lo que vendría a ser ahora una sola pieza. ¿Sí? Voy a marcar un poquito mejor la forma que ya tenía. Y la voy a suavizar en la transición. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y aquí la transición está bastante suavizada, no necesita demasiado arreglo. En este caso de aquí, con el pincel de Clay BCL o Claytubes BCB, voy a rellenar los espacios, ¿sí?, entre las dos zonas. Les voy a suavizar un poco. Si necesito marcarlos, puedo hacerlo con H-Polish, que está igual en la parte inferior. Voy a hacer plano esta zona.
Y de esa manera estoy marcando la parte de arriba, aunque no parezca. ¿Sí? Me está ayudando a marcar una sola línea recta el aplanar la parte de abajo. Con H-Polish igual estamos aplanando muchas de estas zonas que estaban como un poquito abultadas o que presentan pequeños huequitos. Me está permitiendo eliminar todo eso al pasar H-Polish por la zona. Voy a hacer lo mismo de este lado para marcar la mandíbula. Eso. ¿Sí? Y voy a definir un poquito más la parte de abajo. Puedo hacer eso con DAM estándar, BDS. Voy a mover un poquito mi Lazy. Esta es una herramienta que no habíamos visto antes, por ejemplo. Lazy Mouse es una extensión de ZBrush que nos permite lanzar una línea sobre el diseño. Lo que va a hacer es justamente tener esta colita de color. No sé si se nota ahí que tiene un número encima. Es una cola roja con un número encima. Esto lo que nos permite hacer es hacer trazos mucho más suaves, ¿sí? A medida que yo muevo el cursor, todavía no hace la línea. Pero cuando yo comienzo a alejarlo bastante del punto de inicio, sigo dando clic, ¿sí? Comienza a dibujar en el final de la cola la línea que yo estaba intentando trazar. Esto nos va a ayudar a hacer como líneas mucho mejor marcadas, con un poquito más de control que si se hicieran a mano. Voy a hacer lo mismo en todo el recorrido. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo con el pincel invertido, con Alt presionado. Tengo presionado Alt y dibujo sobre la superficie. Y como tengo mucho control, me va a separar estas dos zonas de una manera bastante sencilla. Esto igual ayuda muchísimo cuando se trabaja con mouse, por ejemplo. Tienes el control tanto de la intensidad del pincel como del Lazy Mouse para ayudarte a hacer líneas que sean continuas y marcadas, ¿sí? Vamos a mover un poquito esta zona, mover normal. Voy a jalar un poquito de material hacia afuera. Para que esto tenga una línea un poquito más recta. Que no tenga tantos baches en el recorrido. Si no estoy del todo seguro en alguna zona, voy a traer de nuevo mi diseño, importar, textura, importar, modelos en proceso, vamos a esperar que cargue, proyecto Greymon, curso Greymon. Ok, vamos a seleccionar este que era nuestra referencia y podemos traer dos. En este caso voy a seleccionar estos dos. Quiero que sea este y quiero que sea este. Ok, tenemos las dos referencias. Voy a poner una aquí. Voy a poner la otra aquí. Ahí. Ahí. Si yo quiero desaparecer la selección de Spotlight, presiona la Z y puedo trabajar. Ahora, no voy a poder marcar porque Spotlight Projection está activado. Si le desactivo, ya voy a poder trabajar en el diseño. ¿Me ayudan revisando por favor el audio?
que se escuche bien, que se vea bien. Me avisan si es que me pueden ver. Dame un chancecito. Veamos. Oh, borré la conversación. Ya, chévere. Ahí está. Ok, bacán. Chévere, Claudia, te agradezco mucho por decirnos. Me asusté por un segundo porque me habían dicho que una persona se desconectó, pero qué bueno. Ok. Voy a seguir suavizando los laterales, ¿sí? En este momento ya tengo que comenzar a tener cuidado porque mi pincel de Smooth, como es Smooth Stronger, está suavizando muchísimo cada vez que yo paso sobre una superficie, ¿sí? Esto solo como para que no me genere ningún tipo de problema, lo voy a rellenar estas 3 puntas de aquí y voy a volver a correr un Dynamesh para que esto sea un objeto sólido, ¿sí? Ahí está, otro Dynamesh y eso es un objeto sólido y no me va a molestar por el momento. Tengo la lengua, en el interior la lengua, podría hacerlo un poquito más a este lado, voy a seleccionar solo la lengua, enmascaro, invierto la máscara, invierto la selección, perdón, ahora invierto la máscara y puedo mover solo la lengua. Con mover elástico voy a mover la lengua un poquito hacia atrás y acomodarla en su lugar. Ahí está. Eso, si necesito, por ejemplo, marcar detalles de la lengua, control shift clic y voy a seleccionar solo el poligrupo que esté marcado y así puedo hacer marcas sobre la lengua. En este caso mi lazy radius es demasiado alto. Eso. Voy a suavizar un poquito. Ahí está. Perfecto. Ok. Aquí hay un pequeño surco. Sí. Te agradezco, Claudio. Todos los videos ya se están trabajando. En este momento tenemos el número 1 listo. Como te había comentado, no va a estar como que en el formato original. Vamos a tener que subirle en otras plataformas, ya que YouTube, como en este momento no cuenta con todos sus colaboradores, están confiando en que su sistema automático haga todo el trabajo. Pero aparentemente este mismo sistema automático que está en su lugar para aliviar la carga del personal en YouTube está bloqueando muchos de los videos con contenido que no tiene ni copyright. Entonces hay mucho contenido que aparentemente se está bloqueando. No somos los únicos a los que se les están bajando los videos porque tengan algún contenido, sea de música o de video que alguien más haya grabado. Así que parece que no somos los únicos con este pequeño problema. Pero como te digo, no podemos confiar en la plataforma por el momento, así que lo vamos a subir a otras plataformas que sabemos que están funcionando de manera totalmente normal. Y de esta manera esperamos solucionar el problema de los videos finalmente. Ok, aquí está bastante marcado. Voy a aplanar un poquito esta zona para que se empate mejor. Ahí está. Vamos, podríamos mover un poquito el maxilar hacia atrás.
Vamos a hacerle más grande. Ahí está. Vamos a mover un poquito menos. Voy a bajarle la intensidad del 51 al 12. Y de esta manera cuando yo mueva ciertas zonas se van a mover un poquito más lento. Y tengo un poquito más control sobre los cambios que estoy haciendo sobre la superficie. Si no, cuando yo arrastre, si la intensidad está en 50, en 51, cualquier cambio que yo haga se va a hacer multiplicado, por así decirlo. Va a ser muy drástico. Ok, ahí está un poquito mejor. El mismo detalle que acabo de tener para hacer la parte superior, vamos a marcar un poco esto más arriba, de esta manera, para que no ocupe tanto del maxilar. Este detalle que tiene aquí, voy a suavizarlo un poco con mi pincel bastante chiquito, porque en este momento si suavizo todo se va a eliminar. Voy a marcarlo mejor. Y marcar la parte de arriba. Eso, ahí estamos. Como les digo siempre, no tengan mucho miedo de romper las cosas. Generalmente casi todo lo que se hace en ZBrush se puede arreglar o rehacer. Entonces no tengan mucho miedo de romper el diseño una o varias veces. Aún cuando esté bastante avanzado es preferible que se rompa en ese momento a que tengan problemas después, sea tanto en diseño, en pose como en impresión. Ok, ahí está. Listo. Vamos a moverle ligeramente hacia arriba. Y vamos a marcarle un poquito más. Voy a cambiar de pincel de smooth porque este ya está demasiado fuerte. El smooth normal, vamos a ver dónde está Crispy Valleys. Smooth 35. Ok. Ahora voy a poder suavizar un poquito más sutil, sin romper tanto del diseño. Eso, ahí estamos. Eso, voy a marcar un poquito más esta diferencia. Y voy a suavizar hacia afuera. Está mejor en los dos lados. Ok. Ahora, tenemos que arreglar algunas zonas. Primero, vamos a prepararlo un poquito para presentación. Pero lo que más me interesa es que esté listo para impresión 3D. Vamos a arreglar un poquito toda la zona de los cuernos. Sí, en este caso la malla es demasiado baja. Se nota marcada ahí. Y por eso es que hace estas puntas de aquí. Si yo doy control D, me va a suavizar esas puntas a la vez que me va a agregar malla. ¿Sí? Y si es que yo hago un Dynamesh ahora en lo que tenía antes, digamos 500 Dynamesh, no quiero mantener los grupos, tal vez el nivel no es suficientemente alto en Dynamesh, la resolución es todavía muy baja como para que me mantenga la forma sin cambios de los cuernos. Para lo que voy a subir la resolución, siempre voy a ir probando de a poco, no voy a lanzarme a 3000 directamente. En este caso 800 sigue dándome las marcas. Veamos en 1200. Dynamesh, no quiero guardar. Ahí. Este diseño a un tamaño de 15 centímetros
que es el que está establecido en este momento, no se va a notar esta calidad de polígonos, ¿sí? No se van a notar en un diseño de 15 centímetros. Si yo quiero hacer que este diseño sea más grande que 15 centímetros, se va a comenzar a notar cada uno de los pequeños detalles que yo hago, ¿sí? Entonces, voy a darles una definición lo suficientemente alta como para que no me preocupe si es que yo tengo que cambiar el tamaño del diseño. En este caso voy a elegir, vamos al 1800. Dynamesh, no quiero guardar. Y en este momento ya no se notan, ¿sí? Los polígonos. Ya no se notan. Lo único que tengo marcado son estas esquinas de aquí, que es de los dobleces que ya tenía en la malla. Para bajar las puntas, lo que puedo hacer es H-Polish, seleccionar de la parte de abajo o BHP y retirar las esquinas de aquí. Podría haberlo hecho más limpio desde el principio en realidad, pero me interesa bastante que se pueda utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles en esto para arreglar cosas. Porque generalmente las cosas se rompen. Y es bueno, no necesariamente siempre se trabaja bien desde el principio, que es parte del proceso que sí hemos hecho para las otras piezas. Pero estas quería mantenerles un poquito rotas para que veamos cómo podemos solucionar el problema de tener estas esquinas. ¿Sí? Con H-Polish nosotros podemos bajar ciertas áreas, ¿sí? Estamos aplanando ciertas áreas, que en este caso van a ser las esquinas. Puedo suavizar las formas, ¿sí? Y si es que necesito rellenar espacios con la herramienta Clay o BCL, puedo rellenar una zona, ¿sí? Ahora, siempre que yo haga esto, tengo que ir rotando el diseño, porque puede que se vea bien desde el frente o desde el lateral, pero que no se vea bien en un ángulo que no sea como fijo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve que el cuerno sigue una línea bastante curva, ¿sí? Que va hacia arriba y de repente tiene un cacho aquí, una bolita. Podemos bajar esa bolita con el mismo H-Polish BHP. Mirándolo desde arriba, podemos presionarlo varias veces y ir contrastando con la vista frontal si es que estamos arreglando el pequeño problema de curva que teníamos, ¿sí? Se nota que se va arreglando. Lo que estoy utilizando en este momento y que estoy aplicando solo para los cuernos se puede aplicar para cualquier tipo de diseño, para cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Y pueden ver que se está aplanando un poquito la zona. Y mientras más aplano, más se marca esta línea de aquí, que es la separación entre esta zona plana de abajo y la zona plana de arriba. ¿Sí? Ya no está tan marcado. Puedo igual utilizar el mover normal para tomar un poco de esta zona y moverla hacia abajo. Estoy haciendo cambios muy pequeños en este momento, ¿sí? Ahí se nota la diferencia, ¿sí? Vamos a poder contrastar con este, que los cambios que estoy haciendo, como los estoy haciendo solo de este lado, ciertas marcas que he hecho se ven mal en el otro, ¿sí? No importa, voy a eliminar este lado y voy a duplicar este para utilizarlo al otro lado también. Ahora, para poder hacer eso necesito que este lado esté totalmente bien, ¿sí? Como pueden ver en el coleccionable, cosa que no se ve en el diseño 2D, hay una línea que define bastante un lado y el otro. Voy a crear esa línea en esta zona de aquí. Voy a mover esto un poquito hacia afuera para continuar la curva que ya tenía. Y justo cuando lleguen a este punto, voy a hacer con DAM estándar una línea, ¿sí? Que una estas zonas. Con BHP voy a borrar, que es H-Polish, voy a bajarle las esquinas. Y con BCL, que es Clay, voy a rellenar los espacios.
Voy a suavizar presionando Shift. Y si necesito mover grandes porciones del cuerno, voy a elegir el pincel de mover para mover algunas zonas. Eso ahí está. Sí, estoy suavizando. Ahora, esta zona de aquí necesito que tenga una punta. Para lo cual voy a seleccionar BDS, que es el DAM estándar, y puedo marcar la línea que voy a seguir. En este caso, de manera de corte o la que está preestablecida para el DAM estándar, voy a hacer una línea aquí que vaya hacia el ángulo que estoy buscando. Y aquí voy a utilizar la misma herramienta pero con Alt presionado para hacer la esquina. Y voy a completar la curva hacia el otro lado con el DAM estándar normal. ¿Sí? De esta manera puedo generar justo este corte. Si yo necesito definir más, sea un corte o una esquina, puedo utilizar Pinch, ¿sí? Con BPI voy a poder marcar una esquina mucho más, ¿sí? Se nota la diferencia. Y si utilizo Alt cuando Pinch está seleccionado, voy a poder hacer lo contrario. Voy a marcar una zona de corte. Ahí. Parecería incluso que hubiésemos pegado esta a la otra zona del cuerno. ¿Sí? Voy a suavizar un poquito esta zona de aquí. Y voy a espejar todo lo que hicimos de este lado hacia el otro lado. Suavizar un poquito de esta zona del cuerno para que no tenga puntas. Ok, ahora, si yo hago un Mirror and Weld en este momento, que es en el panel de geometría, modificar topología, Mirror and Weld, lo que va a hacer es que todo lo que esté sucediendo en el lado izquierdo se va a espejar al derecho. Y no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos lo opuesto. Que lo que está en el lado derecho vaya hacia el lado izquierdo, ¿sí? En este caso lo que yo voy a hacer es duplicar primero los cuernos que ya tengo. Duplicar. Voy a hacer todo el diseño visible, ¿sí? Y lo que voy a hacer es un mirror. Mirror lamentablemente no está en el mismo panel, ¿sí? Espejar no está en el mismo panel que espejar y soldar, sino que está en deformación. En deformación seleccionan mirror, espejar, y nos va a espejar el cuerno que estaba a la izquierda a la derecha y viceversa, ¿sí? Ahora el malo está a la derecha y el bueno está a la izquierda. Ahora, ¿por qué dupliqué y no solo hice un Mirror and Weld? Lo que me sirve más en este punto es saber dónde estaba el anterior cuerno, ¿sí? Para lo cual voy a poder utilizar el nuevo cuerno y basarme en el cuerno anterior para moverlo en el espacio. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es haciendo que las puntas se junten. Le voy a acomodar en donde está el nuevo, ¿sí? En ángulo voy a hacer exactamente lo mismo. Y voy a hacer lo mismo desde la vista superior. Entonces, en esta vista de aquí, los dos cuernos se están superponiendo, ¿sí? Se nota que ya no hay un espacio gris. Aquí, por ejemplo, podríamos bajarle un poquito al cuerno para asegurarnos de que se está superponiendo bien. Ahí más o menos, ¿sí? Como ven, hay como manchas entre lo que es el nuevo cuerno y el anterior. Y ahora lo que voy a hacer es
eliminar un cuerno de un lado y eliminar un cuerno del otro lado. Voy a seleccionar el malo de este lado con Control Shift y Alt al mismo tiempo presionados, y voy a seleccionar solo este cuerno de aquí, ¿sí? Voy a irme a modificar topología y borrar lo oculto o eliminar oculto, creo que se llama en español. Eso nos va a eliminar la zona o el cuerno que ya no está visible de un lado. Y ahora vamos a seleccionar el otro grupo de cuernos y voy a hacer lo mismo pero con este cuerno. O puedo hacer Control Shift y seleccionar el cuerno que sí quiero y poner Delete Hidden o eliminar oculto. De esta manera me va a quedar el cuerno que ya tenía y el que sí quería visible, y el otro se va a eliminar. Y ahora puedo juntar estos dos cuernos en un mismo subtool presionando Merge Down, ok, y ahora están los dos en un mismo subtool, ¿sí? Los dos están bien, tienen el diseño final, por así decirlo, ¿sí? Y están trabajando dentro del mismo subtool. Ahora podríamos ¿por qué no hago solo un Mirror and Weld también? Es porque al trabajar con un diseño que en este momento ya está movido, ¿sí? La cara ya no está totalmente recta, me va a espejar un cuerno de una manera extraña. Si yo hago esto, como ven, este cuerno se reduce, y es porque el objeto ya no está centrado y ya no está totalmente de frente, y aparte de eso está como con un pequeño giro hacia un lado. Esto va a limitar la cantidad de movimientos que nosotros hagamos, y tenemos que ser ingeniosos si queremos hacer una simetría en objetos que ya no son simétricos, ¿sí? ¿Qué más tenemos que retocar? Ahora, el ojo. Vamos a ver el ojo. El ojo como tal en este momento nos sirve, es funcional. Claro. Ok. El mirror es espejar en español, ¿sí? Eso quiere decir que cualquier cosa que tú tengas en un lado se va a espejar hacia el otro lado y viceversa. Si tienes algo en un lado y no tienes nada en el otro lado, los lugares se van a voltear, por así decirlo, ¿sí? Eso quiere decir que cuando tú hagas un mirror, solo espejar, vas a llevar lo que esté de la izquierda a la derecha y lo que esté en la derecha a la izquierda. Si tú haces espejar y soldar, que es lo que está en el panel de geometría, hasta aquí se llama Mirror and Weld o espejar y soldar, lo que vas a hacer es, no solo vas a llevar lo que está a la izquierda hacia la derecha, sino que va a eliminar lo que haya estado en la derecha, ¿sí? Entonces, y si había algo en la derecha, ya no lo va a espejar hacia la izquierda, simplemente va a tomar lo que está a la izquierda y va a reemplazar lo que había en la derecha, ¿sí? Entonces, espejar y soldar, a la vez que está haciendo un espejo, va a tomar los puntos que se toquen en el centro del diseño y los va a fusionar, ¿sí? Es lo mismo que nosotros hicimos en el pecho, por ejemplo. Cuando nosotros hacíamos espejar y soldar, el pecho se fusionó y nos creó unas formas raras en el centro, porque había zonas que se estaban superponiendo, ¿sí? Digamos que voy a seleccionar la panza, por ejemplo, el cuerpo, ¿ya? Este cuerpo ya está deformado, ¿sí? Ya no está totalmente en el centro. Si yo solo hago espejar, le va a dar la vuelta, básicamente, ¿sí? Un espejo de lo que teníamos antes. Pero si es que yo selecciono espejar y soldar, me va a espejar lo que sea que tenga en la izquierda hacia la derecha y va a eliminar totalmente lo que haya tenido en la derecha, ¿sí? Como puedes darte cuenta en la cola, todo lo que se iba hacia este lado se elimina, ¿sí? Entonces es importante saber cuándo utilizar espejar y cuándo utilizar espejar y soldar, porque te va a dar como acabados bastante diferentes. Y les puedes utilizar en conjunto generalmente cuando tienes un lado que sí funciona bien y tu personaje está totalmente centrado,
para hacer que los dos lados tengan el mismo objeto, básicamente, ¿sí? Ahora ya tenemos esto, está bastante bien. Tenemos que definir un poquito esta zona del cuello que se eliminó con el DAM Standard. Voy a marcar un poquito esto de aquí. Y lo mismo del otro lado. Si yo quiero rellenar como lo estaba haciendo antes espacio, como podría ser esta zona de aquí, presiono Clay, BSL, y puedo rellenar ciertas zonas o agregarles material. ¿Sí? De esta manera veamos qué tanto se está atravesando. Si yo no quisiera desaparecer, por ejemplo, en modo solo todos los otros objetos, puedo utilizar la transparencia y así ver en lo que estoy trabajando mientras veo los otros elementos transparentes. Eso está mejor. Ahora vamos a fusionar el resto de elementos del diseño. Aquí parece que creo que corté dos lados. Voy a suavizar esto. Veamos en qué punto corté esto. Al principio. No importa. Aquí igual se me hacen puntitas. Las puedo bajar con H-Polish, BHP y bajo las puntitas. ¿Sí? Y con bajar eso y suavizar voy a poder solucionar estas esquinas del modelo. Siempre es bueno arreglar las cosas a veces. Generalmente las cosas se rompen sin que nos demos cuenta dentro de ZBrush cuando uno está comenzando. Siempre trabajas en un lado, por ejemplo, y no tienes el Back Face Mask activado y vas a romper el otro lado. Literalmente se va a destruir. Entonces es importante incluso aprender a arreglar ciertas zonas que sepas que puedes arreglar, o simplemente volver en la línea de tiempo hasta el punto en el que tú sepas que las cosas funcionaban bien, ¿sí? Que sí estaban funcionando, y trabajar desde ahí, desde ese punto. Ahora, en esta zona del cuerpo me doy cuenta de que nuestro Dynamesh es bastante bajo, está en 500, vamos a subirlo un poco más. Manteniendo los grupos. No tengo más grupos que todo el cuerpo, así que al correr un Dynamesh me debería dar este acabado. Ahora, este acabado de aquí es muy bajo. Vamos a darle 2000. Voy a correr un Dynamesh solo para que estas zonas de aquí, ¿sí? Al suavizarles, primero no se elimine la línea y segundo se suavicen las transiciones, ¿sí? Esto de aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a suavizar un poquito hacia abajo, hacia donde la zona en la que se conecta con el resto del cuerpo, pero no voy a suavizar, por ejemplo, los laterales. En los laterales me interesa que queden marcados por el propio aspecto muscular, la estructura muscular que está establecida, pero aquí me gustaría que vaya uniéndose de a poco con el resto del cuerpo. Ok, aquí parece que todavía tenía ciertas marcas del pincel, por ejemplo, puedo suavizarles, ¿sí? Esta marca de aquí, estas marcas de aquí. Aquí todavía tengo la marca de unión, puedo utilizar el DAM Standard para marcar mejor esta zona y suavizar la transición en el centro. DAM Standard. Ahí está mejor. Ahí estamos. Ok. Ahora, ¿qué nos hace falta? Veamos.
En este punto podríamos simplemente fusionar todas las piezas. Vamos a concentrarnos un poquito en las uñas que hace falta, lo que son las manos y los pies. Comencemos por las manos. Voy a darle control D para que tenga más niveles de subdivisión y se suavicen, ¿sí? Las dos manos. No tienen simetría activada porque cuando tengo el cursor sobre un lado no se muestra este punto rojo flotante, ¿sí? Para activar y desactivar la simetría, la X. Recuerden, siempre la X. Ahora, voy a mover esta zona de aquí. Voy a seleccionar un Dynamesh igual de 1500, por ejemplo. Dynamesh sin grupos activado. O lo que podría hacer es hacer que solo las uñas estén en un grupo distinto. ¿Sí? Control W y hacer que esto también tenga un grupo propio. De esta manera, cuando yo corra un Dynamesh con grupos activados, se va a fusionar toda la mano menos las uñas. Eso. Ahora, como el valor de la resolución todavía es muy bajo, me va a hacer estas transiciones horribles entre las zonas de la mano. Voy a seleccionar 2500. Como este es un objeto pequeño, no va a tener demasiada resolución. 2500, grupos activados, Dynamesh. No. Y me va a bajar de 1.500.000 polígonos, 300.000 polígonos o 400.000 polígonos que tenía a solo 375.000. Podría subir un poquito más. Vamos a llevarle a 3.000. Grupos activados, Dynamesh, no guardar niveles de subdivisión. Y ahora me va a dar 537.000 polígonos, que creo que es más que suficiente para trabajar. ¿Sí? Y voy a tener las uñas separadas del resto del dedo. Esto me va a permitir trabajar en el resto del dedo, marcando la estructura de las falanges. ¿Sí? Voy a suavizar las transiciones donde lo necesite, voy a rellenar los huecos donde lo necesite, que en este caso es esta zona gordita, la zona del dedo gordo, y puedo suavizar. ¿Sí? Y puedo hacer lo opuesto utilizando BCB o BCT, que es Clay Tubes o Clay Buildup, para marcar las zonas en las que están las uniones de las falanges, ¿sí? Marcando esta forma de cruz, que al suavizar nos va a aparecer en realidad. Al suavizar va a aparecer que tenemos los tendones, ¿sí? Y la parte superior del dedo marcados. Esto se puede hacer con Clay Tubes o con Clay Buildup, con cualquiera de los dos. Va a dar el mismo resultado, la verdad. Voy a rellenar este pequeño espacio entre los dedos. Me interesa que la marca, la línea que tiene, se mantenga en la parte baja, pero que no se continúe demasiado hacia la parte alta. Por lo cual voy a rellenar un poquito este espacio de aquí y lo voy a suavizar. Ok. La parte superior de la mano no debería tener esta transición. Es prácticamente plano, casi toda la parte de arriba. Lo que más se marca en la parte de arriba de la mano es justamente estas líneas. Pero aparte de eso no tiene mucho detalle. Esto, por ejemplo, voy a hacer lo mismo que hice con el otro lado. Cuando estaba trabajando con los cuernos, por ejemplo, que es, voy a hacer que una esté en su lugar y voy a repetir la otra. Podría también haber hecho esto cuando el diseño estaba en pose T,
tener las manos listas para que cuando yo comience a modificar las manos, ¿sí? Si es que no tienen un cambio demasiado drástico, puedo utilizar el mismo diseño. No se hizo de esa manera porque la idea es generalmente ponerle en pose al diseño y una vez que esté en pose comenzar a darle los detalles. ¿Sí? Pero en este caso las manitos no cambiaron. Se mantuvieron las manitos exactamente igual, por lo que nos podría servir tanto de un lado como del otro. Ahora, podría cambiar las manos, podría cambiar para que sean un poco más expresivas, podría comenzar a cambiar las manos. Esto vamos a rellenar un poquito más. Podría cambiar la posición de las manos para que sean un poquito más expresivas. Sí, en este caso estoy rellenando parte exterior, esta masita que hay en la parte exterior. Y le estoy dotando de una estructura tanto en la parte interna como en la parte externa. Vamos a tener las líneas de... ¿Cuál es? Esta no es la del destino. ¿Cuál es esta? Línea del destino, creo que es la del centro. Eso a fijarse también. No todas las personas tienen las mismas líneas en las manos. Hay personas que tienen como líneas bastante distintas y hay que fijarse, dependería mucho del tipo de personaje incluso. Estoy suavizando para más o menos darme una idea de cómo estaría quedando las manos de cerca y de lejos. Aquí voy a rellenar un poquito más de masa. Eso ahí está perfecto. Ok. Vamos a suavizar aquí la transición. Igual estoy rompiendo bastante, no, me estoy fijando de no mantener demasiado las formas que ya teníamos, sino que estoy ajustando el diseño a lo que necesito. ¿Sí? En este caso ya es bastante más centrado escultura digital que solo arreglar piecitas como lo teníamos antes. ¿Sí? Estoy trabajando con las herramientas de escultura directamente. Clay Buildup estoy utilizando más, los pinceles de mover, Dame Standard, ¿sí? Ya estoy comenzando a armar solo con pinceles nuevas piezas que no tenía antes. Esta es otra forma de trabajar. Si bien se podría hacer todo directamente con formas básicas y después simplemente suavizar y que quede un diseño hecho, hay muchos diseños que se pueden trabajar así. Hay muchos otros que necesitan de más piezas o de más trabajo que se le puede dar con las herramientas de escultura digital presentes directamente en ZBrush. Vamos a dejar que guarde un ratito ahí. Ok. Vamos a definir igual la parte superior de este dedo.
a suavizar todo. Voy a rellenar espacios y a suavizar. Rellenar espacios y suavizar. Mejorar un poquito esta forma. Eso. Está un poquito mejor. Podría incluso mover un poco esto, pincel de mover, y mover esto hacia adentro para remarcar un poquito más la transición o el punto entre una falange y la otra. Hacer lo mismo con las zonas, las puntas de los dedos, hacer que sean un poquito más planas. Generalmente estoy en un personaje, un humano, así quedaría bien porque justo tenemos las uñas, que es sería como que la continuación. Podemos dejar la parte de arriba plana y hacer que de ahí salga la uña directamente. En el caso de los reptiles no funciona exactamente igual. O al menos en el coleccionable, la referencia de la cual estamos trabajando no funciona exactamente igual. Así que vamos a intentar atenernos tanto a la referencia como a lo que tenemos de conocimientos. Vamos 1 hora y media. Parece que esta va a ser la plataforma de ahora en adelante, si es que nada se cae. Voy a suavizar un poquito esto también. Las puntas, los lados. Eso. Voy a bajar esto con el pincel de mover. Ahí estamos. Vamos a rellenar un poquito este espacio. Esto tal vez esté demasiado ancho. BDS. Ahora, otra cosa que podemos utilizar bastante al momento de marcar ciertas zonas del diseño es que cuando nosotros utilicemos el Dynamesh, hay una opción que nos va a permitir mantener las zonas que están más marcadas y suavizar las zonas que no tengan muchos detalles. ¿Sí? Esto es extremadamente útil pues, para cuando se está trabajando en personajes estilizados, o bueno, cualquier tipo de personaje que requiera de la herramienta. En realidad, súper útil. Es este botón que se llama Polish. Ustedes presionan Polish, hacen un Dynamesh y va a remarcar todas las zonas que ya tengan una marca bien establecida y va a suavizar el resto de zonas, ¿sí? Ahí pueden ver cómo aquí hay una cierta diferencia entre las formas. Corro un Dynamesh y se suaviza todo en donde no había detalles, y donde sí habían líneas marcadas los va a mantener marcadas. Aquí vamos a primero a resolver este detalle de aquí para que no esté tan anchito esta zona de aquí. Está mejor, esté menos redondeado un poco y que sea más de esta zona de la mano. Parte de esta zona de la mano.
Ok, suavizado. Ahí estamos. Se nota un poquito mejor. Voy a mover un poco estas líneas. Ligeramente. Eso ahí. Vamos a mover estas un poquito hacia abajo. Ahí está. Este está bastante bien. Tal vez podría solo acomodar esta zona de aquí para que la línea sea más redondeada. Como ven, sigo rompiendo muchas de las zonas. Si tengo que arreglar, simplemente se arreglan con los mismos pinceles con los que hemos estado trabajando hasta el momento. Sí, simplemente es crear nuevas formas, suavizar y no ha pasado nada. Ahí está. Con polish presionado, hago un Dynamesh, se marca lo que necesito y lo que no se elimina. Sí, me va a servir exactamente igual para hacer las uñas, por ejemplo. Voy a seleccionar las uñas. Voy a hacerles una línea a las uñas para definir, digamos, dónde sería el centro, más o menos. BDS o BPI para pinch o para dam estándar. En este caso, veamos si es que con pinch puedo hacer una línea. Uy, demasiado marcado. Vamos a hacerle más sutil. Eso ahí. Suficiente. Demasiado. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Voy a seleccionar pinch y voy a dibujar sobre la superficie. Pinch. Dibujar sobre la superficie. Esto me va a dar una línea con la cual comenzar. Ahora con H-Polish voy a aplanar un poquito los laterales. Voy a enmascarar el resto de la mano. Eso. Esto lo estoy haciendo para marcar un poquito más las facetas de las uñas. Los lados de las uñas. Eso ahí está. Perfecto. Aquí también. Ahora, ya tengo los dos lados como que más marcados, por así decirlo. Pero en la parte de abajo también me gustaría que tenga un plano. Entonces voy a utilizar la misma herramienta. Como ya sé cuáles son los dos lados que necesito, voy a utilizar la misma herramienta para aplanar la zona de abajo. Puedo utilizar H-Polish o Trim Dynamic, que son muy parecidos. BTD. Con Trim Dynamic lo interesante es que la herramienta se ajusta a la superficie que tengamos y no como en H-Polish, que es como que aplana todo en función a la normal, sino que esta herramienta se va ajustando un poquito más a la forma que nosotros de la manera en la que estamos trabajando. Sí, ahí está H-Polish o Trim Dynamic. Eso lo voy a bajar un poquito de este punto, que es como la zona más alta. Eso. Y voy a hacer lo mismo para los demás. Voy a fijarme dónde está la línea de centro, que vendría a ser esta. Sí, ya estaba marcada. Y voy a marcar la parte de abajo para pronunciar este cambio de facetas o de lados. Hacer que se vean incluso más marcados y que se note que el lado es el de abajo. Eso ahí. No voy a hacer que esto sea suavizado. Hay ciertos elementos en el diseño que no necesitan que suavicemos. Y no porque vaya a quedar mejor o peor, sino por el tipo de material.
Hay algunos materiales que se benefician en tener texturas o tener zonas que estén más marcadas que otras, y otros que simplemente necesitan que estén suavizados, como la piel, por ejemplo. Incluso en la piel, dependiendo del personaje, va a ser necesario generar ciertas texturas, pero en función a otras zonas, como podría ser, por ejemplo, huesos o otros elementos. Siempre el hueso creo que va a tener mucha más textura. Va a depender del personaje y del tipo de aplicación siempre. Pero hay algo que como que es algo a tener en cuenta. ¿Qué zonas necesitan más texturas que otras? ¿Y por qué? Si les ayuda a resaltar al personaje, buenísimo. Eso, ahí está. Vamos a ver ya con el dedo. Eso. Ahora vamos a acomodar un poquito la forma de estas uñas. Por ejemplo, aquí se hizo una especie como de hueco. Eso. Aquí hay una zona que no se está marcando. Ok. Aquí vamos a marcarle con pinch BPI. Este lado de aquí lo vamos a marcar un poquito más. Y aquí igual. BMV para mover esta curva hacia abajo y esto hacia arriba. ¿Sí? Es como una especie de pico de águila básicamente. BPI, voy a marcar esto de aquí y esto de aquí. Lo mismo voy a hacer con este, voy a marcar aquí y voy a marcar aquí. Si se deforma, pincel de mover. Eso está. Está perfecto. Vamos a mover la parte de arriba un poquito. Y esta uña de aquí me interesa girarle un poquito más. La voy a marcar. Invertir la máscara, seleccionar solo este. Sí, voy a mover, generar una regla y con rotar lo voy a rotar un poquito. Sí, lo voy a ver desde arriba y le voy a rotar un poquito. Ahí está un poquito mejor en función al dedo. Voy a mover esto hacia afuera, voy a mover esto hacia afuera y está mejor. Ahora, en las uniones lo que voy a hacer es remarcar un poquito a la mano. Voy a enmascarar solo la mano y voy a utilizar el clay para marcar los puntos de unión entre el dedo y la uña y darles como un poquito más de protagonismo, que no solo parezca que están pegadas encima,
sino que realmente parezca que se están insertando en el dedo. Y esto solo enmascarando las uñas, y estoy marcando con clay buildup encima. Aquí es un poco más sencillo, podría ser con un DAM estándar que tenga una línea justo por donde se está insertando en el dedo, para marcar esta pequeña diferencia. Eso, ahí está. Sí, podría mover esto hacia afuera. Ahí está. Sí, la otra que podría utilizar es el pincel estándar para simplemente marcar una línea. Sí, es un poquito más fácil de marcar, se podría decir. Más fácil de fallar también. Tengo menos control en este momento con el pincel estándar. Voy a suavizar la transición en la parte de arriba del dedo y lo voy a hacer feo. Lo estoy haciendo feo a propósito para que se note como a regular. Eso, vamos a darle el mismo tratamiento a la del centro. Ahí estamos. Y vamos a hacer lo mismo con esta de aquí. Irregular. Esto, al ser un detalle supremamente pequeño, no se va a notar demasiado, pero si es que lo quieren escalar y hacer algo que sea muy grande, se va a notar. En algún momento nos pidieron, por ejemplo, hacer que Gotenks, que es uno de los diseños que está en nuestra tienda online, sea imprimible a 1 metro, 1 metro y algo, 1,20 m creo que era. Entonces hubo muchas zonas que retocar. Podríamos hacer así. Sí, vamos a dejar ahí. Vamos a rellenar un poquito más estas zonas de aquí, que no se note como simplemente puesto encima. Así. Mismo aquí. Ok, lo mismo aquí. Ya grabó solito. Y me estoy olvidando de grabar. Graben, por favor. Siempre tengan la tecla 9 guardada. Saben que la van a necesitar eventualmente. Ok. Esta mano no tenía mucho cambio. Sí, hay bastante diferencia entre esta y esta. Ya se nota. ¿Sí? Vamos a mover un poquito más de la masa de carne en esta.
como para relacionarlo un poquito y ya está. Ahora, esta mano me sirve en el otro lado, así que voy a hacer exactamente el paso que hice en los cuernos, ¿sí? Familiarícense con cada una de las piezas. Miren qué pueden utilizar de una pieza que les sirva para las demás. Si es que quieren hacer una sola vez, trabajen en la pieza cuando estén en pose A, o utilicen este método de utilizar el diseño que ya tienen. Utilicen Mirror and Weld, ¿sí? Dupliquen la pieza, pueden utilizar Mirror en la parte de abajo y pueden acoplar el nuevo modelo que tienen ahora, ¿sí? A la posición en la que estaba el anterior. En este caso va a ser un poco más difícil que los cuernos, ¿sí? Pero se puede hacer de igual manera. Vamos ahí, vamos a rotar un poco los dedos para que esté ahí más o menos. De frente vamos a rotar para que estén más abajo, más o menos por ahí. Y recuerden que no va a calzar al 100%, porque ustedes ya hicieron un cambio en las manos. Las manos no son exactamente iguales ahora, ¿sí? Pero van a tener puntos en los que coincidan y que les va a ayudar a posicionarlas, ¿sí? Está bastante bien. Voy a seleccionar de este lado el diseño, seleccionar este lado, ¿sí? Y modificar topología, borrar oculto. Voy a ir al otro, a la otra mano, selecciono esta mano, selecciono el lado que sí quiero, Control Shift y voy a geometría, borrar oculto, ¿sí? Y ahora voy a la mano de arriba y pongo Merge Down, ¿ok? Y tengo las dos manos en el mismo subtool y están separados por poligrupos como estaban, ¿sí? Entonces tengan este proceso en cuenta mientras están trabajando. Si es que en algún punto se daña algo y tienen el otro lado que sí está funcionando o que todavía no se ha dañado, pueden arreglarlo, ¿sí? Si te está gustando nuestro contenido, por favor compártelo, escribe un comentario o déjanos un like. Y no olvides suscribirte al canal de Tyset 3D.